¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Jornada de día miércoles 29 de julio del 2026. Sean todos bienvenidos a Razones de Estado, el espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello, a esta hora de la mañana ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto de saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Donde, bueno, las cosas ocurren en el mundo, nos detenemos en algunas, son tantas a veces las cosas que hay que asumir y que definir en un espacio como este. Pero por sobre todo, porque acá estamos viviendo una situación de país que es interesantísima y que puede mover la aguja del sistema político. Miren lo que le estoy hablando. Eso, mencionando que el presidente Kast, entendemos, alojó ayer en Copiapó, o sea, está todavía acá en Copiapó, hace una conferencia de prensa luego, después va a llenar, etcétera. Son las cosas propias de la interna. Pero, retomando lo importante, y a propósito de esto que se ha, decimos nosotros acá con... preferimos decir probablemente una coincidencia, pero hemos estado hace tantos años, y ustedes saben, respecto de entender el cuestionamiento que hemos hecho de un Estado laxo frente a sus funcionarios drogadictos, que esto que ha hecho el presidente Kast en el gobierno actual respecto a advertir respecto a que van a ser echados o cesados de inmediato en sus puestos aquellas autoridades, y los menciona, incluso algunos electos popularmente. Respecto a que a eso se le encuentra un test positivo de drogas, movió tantas aguas que la verdad, distinguidos auditores televidentes, que aparentemente estamos en el camino correcto. No se trata que durante tantos años hemos hablado de esto, nosotros acá en Razones de Estado, como una cuestión de Estado, valga la redundancia. Un funcionario, una autoridad drogodependiente es un peligro. Y es un peligro, como hemos señalado otras veces, porque para él surtirse de droga requiere respaldar a quien le provee la droga. Claro, tendría que ser bruto, un drogo que meta preso, ¿ya?, a quien le surte la droga. Pero eso no es todo. Por eso que yo creo que acá los medios de comunicación en general, por lo que he visto, lo que he leído y escuchado y visto, reitero, cometen un error al no profundizar lo que significa esto, más allá del drogodependiente, que es financiado con sueldos del Estado. Acá el tema es peor, porque así como lo hemos señalado en otras columnas, en otros análisis, el tema es que ese drogodependiente está protegiendo en la raya para la suma al crimen organizado, porque no lo detiene, es más, lo avala porque necesita seguir consumiendo. Y eso, claro, aparecen algunas cuestiones como la reciente, salida de inmediato que tuvo que renunciar el ex subsecretario de Hacienda. Y esto determina los controles que hay que tener por esto. Porque, en definitiva, no va a haber ninguna solución al crimen organizado que tenga que ver particularmente con el tema del narcotráfico si a eso no le ponemos coto. Por eso que acá en Razones de Estado durante tanto tiempo hemos dicho lo que ahora se está haciendo. Eso hay que hacerlo. Claro, un drogodependiente no puede ser autoridad. Así de simple. Porque detrás de él hay una cadena de soportes y de apoyo que finalmente protegen el crimen organizado. Y eso es lo que hay que mirar. Más allá del problema individual del drogodependiente, que usted imaginará cuáles podrán ser las alternativas o las disyuntivas, ¿ya?, más bien del pensamiento, de la decisión que tenga un drogodependiente. Absolutamente claras. Los sistemas de inestabilidad
digamos, psicológica de un drogodependiente no son para cumplir funciones de autoridad, ni menos donde seamos todos los que tenemos que pagarle a ellos. El sueldo me refiero. En consecuencia, esto va a haber un tema que, claro, podrían cometerse algunos errores. Es verdad, siempre se comete algún error. Esto no es perfecto. Pero también hay que tener certezas de que esto no se transforme en una asociación de un instrumento político para, digamos, bajar a una autoridad electa o no electa, como fue el caso del subsecretario de Hacienda. Por eso, que este tema es delicado y lo atrevemos a decir, como lo hemos dicho durante una década, y qué bueno que el Estado recoja lo que hemos estado diciendo acá en Razones de Estado. Esa es la importancia de esto. No decimos ni nos atribuimos nosotros la autoría de ese proyecto. Lo hemos dicho en muchos tonos y en muchas oportunidades de lo que debía hacerse para empezar. Porque una persona que quiera ser autoridad pública, independiente, porque obviamente pueden rehabilitarse, ya, claramente. Se dice que un drogodependiente nunca deja de serlo. Solamente que puede controlar su drogodependencia. Pero es curioso, pero también es claramente, yo diría, tácito, el hecho de que exista desde el Estado, por fin, una mirada que ponga atención sobre eso. Yo debo imaginarme cómo estarán hoy día los proveedores de aquellas autoridades o aquellos funcionarios drogodependientes. ¿Saben por qué? Porque se comete un delito no denunciarlo. Y sobre todo, el séquito de quienes saben que tienen una autoridad drogodependiente o un funcionario o un colega que esté dentro del Estado y no es denunciado, eso es un delito. O sea, quien no denuncia también es un delincuente. De ahí viene la palabra delito. Por eso que esta cuestión es tan tensionante. Porque ahora que el crimen organizado ya nos respira en la nuca, algo queremos hacer, esto teníamos que haberlo hecho hace muchos años atrás. Lo sugeríamos hace 10 años atrás. Bueno, en 10 años, el crimen organizado tiene más recursos que el Estado, tiene más armas que el Estado, tiene más financiamiento que el Estado, y eso es lo que tenemos que recién tratar de revertir. Y digo tratar porque ahí está el quid del asunto. Por eso que es importante que aquellos que son drogodependientes se hagan un tratamiento y eventualmente, por lo menos desde mi perspectiva, puedan comprar la droga. O el Estado pueda suministrársela, pero así como para entrar a una minera, un trabajador no puede entrar si no tiene certezas que no se va a producir un accidente porque el trabajador está drogado, aquí pasa exactamente lo mismo y peor, porque son recursos del Estado. No se trata de hacer una razzia, no se trata de echar a todos para afuera y andar detrás de cada uno que va a hacer una cola a los funcionarios para que se pinchen o se corten el pelo, etcétera, etcétera, o para saber efectivamente si no hay, pero están advertidos. O sea, aquel que estando dentro del Estado, autoridad pública, elegida o no, y su funcionario, es un tema que hoy día, obviamente, es dentro de nuestras instituciones. Los que trafican internamente dentro del Estado. Los partidos políticos que tienen dirigentes, es una cuestión pública, ¿ya?, en sus comités centrales que tenían, abastecedores de drogas. Y eso todavía no se toca, pero hay que tocarlo, como lo hemos señalado también acá. O sea, un partido político
cualquiera sea, el de allá o el de acá, porque esto es transversal, ya se atreva a proponer a un dirigente, o más bien respalde o esté dentro de sus líneas directivas un tema de esta naturaleza, debería cesar de ser partido político. ¿Usted sabe lo que pasaría con eso? ¿Cómo se arregla el problema en un instante y no lo queremos hacer? Por falta de voluntad política. ¿Por qué? Porque cuando toque la política van a salir muchas ronchas. Si el Estado decretara que un partido no se trata de hacerle un sumario, como ocurre en el Estado, que el funcionario sumariado se va para su casa, y en algunos casos 3 años y más, pagándole un sueldo, mientras se avanza el sumario, esto no es así. Para el tema de las drogas, no puede ser así. Por eso que cada persona que va a entrar a cualquier institución del Estado, y en el fondo una persona que busca un trabajo en una minera, tiene que llevar su análisis de drogadicción. Y sus contratos dicen que en cualquier minuto le pueden hacer el examen para verificar si está drogado o ha consumido droga. En el Estado debiera ser con mayor rigor. Y cuando hablo del Estado, no hablo del ministerio o la alcaldía o la gobernación tal o cual. También hablo de nuestras Fuerzas Armadas. Que los avioncitos con ketamina ya los conocemos, pues. ¿Y qué es lo que se va a hacer dentro de ellos? Porque si hay una situación que hay que tener clara, es que si el cabo está consumiendo drogas, el general se va para afuera. El que tiene el mando ahí. De inmediato. Eso cambiaría totalmente las cosas. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy día, distinguidos auditores y televidentes? Hoy día hay permisividad respecto a eso. No importa. Pero cuando hoy día tenemos las cadenas de suministro de drogas, el crimen organizado, el narcotráfico, como señalaba recién, respirándonos en la nuca, y el peligro está, es que si es que el Estado ya no está tomado por el narcotráfico, está muy cerca de hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene a sus agentes drogodependientes dentro del Estado. Y eso, seguramente, en estos 10 años que hemos remarcado, en estos y en otros hechos tan importantes como este también, tenemos que asumir que es un paso donde se ha puesto una lista de personas, de autoridades, empezando por el presidente de la República, ministerio, hasta el más modesto concejal, pero todos los que trabajan en el entorno deben saberlo. Por eso cuando se busca trabajo se preguntan, tráigame su certificado de que usted no es drogadicto. Para un trabajo, muchas veces que no tiene que ver mucho con estilos de, digamos, de decisión, como son, por ejemplo, empresas mineras. U otras también. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el sablazo, este palo que le ha llegado advirtiendo respecto de esto, es monumental. Es mejor que se autodenuncie la persona que es drogodependiente. Tiene que autodenunciarse. Y la Inspección del Trabajo tiene que tomar nota respecto de esto. Porque así como en las mineras existe un problema de que sus trabajadores tienen que hacerse un test de droga, todos, no al azar, todos. Debiera ocurrir también que en el Estado todos debieran hacerse ese examen. Y eso, claro, trae escozores, trae problemas, trae resentimientos, trae recelos. Pero ¿cómo detiene usted a una situación como la que nosotros estamos viendo en el país hace muchos años, en un estado permisivo y laxo respecto a esto? Hasta ahora.
Porque claro, hoy día están amenazando que con la primera prueba no pueden ser porque se pueden querellar contra el Estado. Miren, ¿sabe qué? Yo creo que así como los fiscales, que ojo con la fiscalía, porque también ahí hay drogas internas, tienen que ir a tomar o van a buscar los computadores o los teléfonos de personas que pudieran haber cometido algún delito. Acá es exactamente lo mismo. Porque estamos atrapados por ese mundo y no nos damos cuenta y no hacemos los lesos. Y los medios de comunicación disipan esto. Le quitan volumen, no lo ponen donde tiene que estar. Porque usted se imagina un senador, un diputado, un alcalde, un ministro que tenga que proteger a quien le consume o a quien le provee, a quien le provee la droga para su consumo. Eso es el cuento, esa es el antecedente de que hoy día nos para en un punto que es importante. Porque acá no va a depender del color político, porque drogodependiente hay en todas partes, pues. Allá y acá. Claramente. Que lo sean, pero que vayan a dañar por último una empresa privada, no dañen al Estado. Porque saben que en la empresa privada no les van a hacer un sumario. Lo van a echar, en muchos casos, de inmediato. Y ese es el punto. Si usted, nosotros y todos tenemos una aprehensión respecto del narcoterrorismo, ¿ya? O de la figura delictiva del crimen organizado, bueno, ese es un punto. Y ya sabemos por qué está protegido el crimen organizado. Ahora, un general, un almirante, un director, digamos, de investigaciones, etcétera, ¿no tendrá que tener el mismo cuidado? Y el presidente de la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema, y los jueces y la gente que trabaja en el sistema judicial aún no estarán en la misma. Por eso, distinguidos auditores y televidentes, eso es más serio de lo que parece. Y cómo me gustaría que muchos de los que hacen preguntas o los que hacen o los que generan algún tipo de opinión en distintos programas de medios de comunicación de nuestro país tuvieran las agallas que tenemos acá. Porque eso es, pues, agalla. Y esto solo usted lo ve aquí en Razones de Estado, en un modesto medio de comunicación, mediano, con alguna influencia en el norte, pero lo decimos. ¿Quién más lo dice? ¿Por qué? Porque nos interesan los asuntos de Estado. Y el Estado hoy día está en cuestión porque cada vez más es gobernado por las estructuras que ha puesto el crimen organizado. No se dan cuenta, dirán algunos, torpes para empezar. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Si saben que está protegiendo a quien le provee la droga. Y el que provee la droga no es que la fue a comprar en la esquina, el que provee la droga pertenece a un cartel. Que saben que es consumidor y le van a dejar la droga a la casa. O se la venden a precios que tienen que pagar. Por eso que acá no es menor lo que pase. Por eso que acá me imagino que los generales, los almirantes, no sé, los jefes de servicio, los directores generales, no sé, de carabineros, deben estar todos muy preocupados. Me imagino que para la presidenta del Senado o para el presidente de la Cámara de Diputados tampoco será una cosa baladí respecto a esto. Porque claro que tienen que hacer cola hoy día, todos para tomarse el examen de pelo, porque necesitamos saber quiénes son los drogaditos y quiénes no. Porque aquel que no consume droga también tiene que mostrar y decir, ¿sabe qué? Yo no soy drogadicto. Independiente o no que pueda proteger, cadenas de suministros. Pero eso es, pues. No se trata tampoco de hacer una racia y tirar al voleo. No, pero hay una advertencia. Y el Estado debe desprenderse
de todo contacto y de toda relación que tenga no solamente sus autoridades, sino que sus funcionarios respecto de quienes proveen la droga, dentro de sus recintos. Porque acá viene una pregunta que por favor tómense un tiempo y escúchala con mucha atención. El funcionario que no es drogadicto, pero que sabe que al lado suyo hay un señor que se droga y que lo más probable es que conozca a quien le provee la droga y no ha denunciado ese hecho, ¿qué responsabilidad tiene? Y le digo algo, tiene toda la responsabilidad porque el funcionario del Estado está obligado por ley a denunciar estos hechos, porque si no se hace cómplice del hecho. Entonces la pregunta es, no más rebuscada, pero más directa. Entonces, aquel que no consume drogas, pero que sabe, también está protegiendo al crimen organizado. Y eso es lo que tenemos que observar. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso que me parece interesante que esto se haga y veamos con mucha atención a aquellos que van a buscar o empezar a buscarle palitos, ¿no? Para que esto no sea del todo una hecatombe para estar mirándolos a todos como si se les estuviera persiguiendo. Acá el tema del narcotráfico, distinguidos auditores y televidentes, y el crimen organizado, nos tiene tomados por los pies. Nos tomaron enteros. Porque hay funcionarios del Estado que los protegen. Por eso es importante. Por eso que los que tienen la obligación de saberlo, el ministro de cualquier ramo, bienes nacionales, para poner un asunto ya menor, ese ministro no va a estar interesado en saber que dentro de su organización hay drogodependientes y tiene que saber cuáles. ¿Por qué? Porque no es sistema de vida privada el que se droga, señores y señoras. Acá el que se droga con cargo a su propio peculio, a su propia plata o una empresa privada, es responsabilidad de la empresa privada y de él, pero en el Estado no, pues. Porque el Estado, y no el privado, es el que está organizando o el que está buscando detener y contrarrestar el respaldo del narcotráfico. Y si usted tiene funcionarios que lo respaldan o, a su vez, que no los denuncian, también está respaldando el narcotráfico. Ya esas cadenas de suministro del propio narcotráfico. Desde el presidente Cas para abajo, ya, o en la Corte Suprema, de la presidenta, Sebesich, de ahí hacia abajo. Paulina Núñez o a lo mejor Alessandra de la Cámara de Diputados tendrán que hacer lo propio. Concejales, para ir al punto, también tendrán que hacer lo propio. Porque en el fondo el concejal o el propio alcalde se transforma también en un delincuente cuando no denuncia que dentro de sus áreas tienen personas que tienen este problema. Y que no lo vería como un problema personal. Es un problema personal, sin duda. El punto está a quién está protegiendo. ¿A qué cadenas de proveedores está protegiendo? ¿Y qué cartel está detrás de ese proveedor? Y ese es el punto. Por eso, distinguidos auditores y televidentes, acá es importante detenerse, pensar, estructurar un asunto bien hecho, bien pensado. Porque en definitiva, aparentemente no creemos que sea un problema. Pero vaya hoy día y destruye la cadena de suministro de los carteles. Y va a ver lo que le pasa y cómo le responden. Los fuegos artificiales, esos que salen de repente a altas horas de la madrugada, a últimas horas de la noche, avisando que llegó la droga, y nadie se detiene, nadie se da cuenta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Se entiende, verdad? En consecuencia, el problema es bastante mayor del que nosotros estamos pensando. ¿Usted quiere ser militante de un partido político? El de allá de acá, ¿sabe? Sí, conforme. Pero antes de firmarme la ficha de militante, fírmeme una declaración jurada que usted no es drogadicto.
y se acaba el tema. Porque si el CERVEL tuviera dentro de su castigo a los partidos políticos, así como les pide cuenta de lo que gastaron, la boletita y el cuento, y tráigame el ordenado y bla, 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 ya, si el CERVEL, que digamos que de alguna manera, digamos, las leyes, la macro, digamos, se empezaran a fijar en estas cosas, pucha que el tema cambiaría. Entonces la pregunta es, preguntémosle al presidente del partido X, cualquiera, ¿cuántos drogadictos son militantes de este partido? Otra pregunta, ¿a la persona que usted está llevando o que llevó a ser autoridad es drogadicto? ¿Se le va a quitar el puesto a esa persona en forma inmediata? Ese es el tema, distinguidos auditores y televidentes, por el cual nosotros, al menos hoy día, independiente que hacemos una causa de tantos años y tanto esfuerzo, todos los días en esto, para generar condiciones que sea nuestro Estado y por lo tanto nuestra población, los chilenos y chilenas, los más chicos, los que van a heredar este legado que le estamos dejando. ¿Un presidente de la República puede ser drogadicto? No, ¿verdad? O un ministro puede serlo, o cualquier autoridad no puede serlo. Al menos tienen que informarnos a todos los medios de comunicación, y si quieren, aquí Razones de Estado lo pide, pongan en antecedentes a todas las autoridades, a todos los funcionarios que efectivamente, de todo el Estado, cuando hablo del Estado, hablo de todo el Estado. Estoy hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sobre la mesa. Y eso va a empezar a cambiar, acuérdense del tema que no vamos a contar los aviones en que se van las personas que llegan a delinquir al narcotráfico de acá en Chile. No, eso es una cosita menor. Aquí el tema está dentro de nuestro Estado y nos está carcomiendo. De esta forma, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestra conversación, nuestra reflexión, nuestro análisis de hoy, miércoles 29 de julio. Quiero invitarlos para mañana a otro tema, a otra mirada, a otra visión, indicándoles como siempre que si usted quiere volver a escuchar esto, lo tiene ahí en una red social que se llama YouTube, marca Razones de Estado, y ahí nos va a tener para que pueda repasar los conceptos, las ideas, los análisis que hemos puesto en comentario para ustedes hoy día. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político Don Percival Madero para la jornada del día de hoy. Continúen en nuestra programación. Somos Madero FM, la Fuerza del Norte.